Pensemos por un momento en un mundo que rebosaba promesas. A principios del siglo XX, Europa estaba en plena Belle Époque, una época de un optimismo increíble. La industria, la ciencia, todo parecía apuntar a un futuro brillante. Pero claro, justo debajo de esa superficie tan reluciente se estaba cociendo una catástrofe que iba a cambiarlo absolutamente todo, para siempre. Y toda esa promesa de un futuro mejor, bueno, saltó por los aires. Se quedó enterrada en el barro y en las alambradas. Esa idea tan romántica de la guerra, de la aventura, de la gloria, se dio de bruces con una masacre a escala industrial que literalmente devoró a toda una generación. Y aquí está la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. ¿Cómo es posible que un solo asesinato, un único acto, fuera la chispa que prendió fuego a todo un continente? Vamos a intentar desenredar la madeja que nos llevó a este desastre. Pues bien, nuestra historia arranca en los Balcanes, una zona que estaba tan tensa que la llamaban el polvorín de Europa. Y el escenario es un día de verano, muy caluroso, de 1914. A veces, la historia del mundo depende de una serie de casualidades que parecen increíbles. Primero, un atentado con bomba que falla por poquísimo. Después, una decisión improvisada del archiduque. Quiere ir al hospital a ver a los heridos. Y para rematar, el chofer se equivoca de calle y el coche se para justo al lado de Gavrilo Princip, uno de los asesinos que de hecho ya había tirado la toalla y se iba para casa. En ese preciso instante, el destino de millones de personas quedó sentenciado. Claro, el asesinato no fue cosa de un lobo solitario. Princip formaba parte de La Mano Negra, una organización nacionalista que tenía conexiones dentro del propio gobierno de Serbia. Y de repente, ¡pum!, esto ya no era un simple atentado. Acababa de convertirse en una crisis internacional que enfrentaba a dos países. Pero, a ver, la pregunta es, ¿por qué este asesinato provocó una guerra mundial? Pues porque esa chispa cayó sobre un auténtico polvorín que llevaba décadas y décadas acumulando pólvora. Había cuatro grandes fuerzas que estaban tensando la cuerda al máximo en Europa. Por un lado, el militarismo, con una carrera armamentística nunca vista. Luego, el imperialismo, que hacía que las grandes potencias chocaran por todo el mundo para conseguir colonias. El nacionalismo, que avivaba viejas rencillas, como la de Francia y Alemania por Alsacia y Lorena. Y para atarlo todo, un sistema de alianzas que era una bomba de relojería. Si dos países entraban en guerra, arrastraban a todos los demás. O sea, que Europa estaba básicamente partida en dos. Por un lado, las potencias centrales, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, con Italia ahí de socio al principio. Y por el otro, la Triple Entente, Francia, Gran Bretaña y el Imperio Ruso. La lógica era simple, pero peligrosísima. Si atacas a uno de mis amigos, me atacas a... Así que, con este panorama, cuando Austria-Hungría, con el cheque en blanco de Alemania, decide darle una lección a Serbia, pues ese sistema de alianzas se activó como un mecanismo de relojería que ya no se podía parar. Y la escalada fue vertiginosa, de verdad. El 28 de julio, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Al día siguiente, Rusia empieza a movilizar su ejército para proteger a los serbios. Esto hace que Alemania le declare la guerra a Rusia y, de paso, a su aliada Francia. Para atacar a Francia, Alemania invade Bélgica, que era neutral, y eso provoca la entrada de Gran Bretaña. En apenas una semana, el efecto dominó había metido a toda Europa en la guerra. El plan alemán se basaba en la velocidad. Era el famoso Plan Schlieffen, y la idea era noquear a Francia en el oeste con un ataque relámpago antes de que el gigante ruso pudiera ponerse en marcha en el este. El problema, que para eso tenían que pasar por Bélgica, violando su neutralidad. Y esa fue la línea roja que hizo que Gran Bretaña entrara en la guerra. Y lo más trágico de todo esto es que al principio la guerra se recibió con alegría. En París, en Berlín, en Londres, había multitudes en las calles celebrando las declaraciones de guerra. Los jóvenes corrían a alistarse pensando que esto era una aventura y que para Navidad estarían en casa convertidos en héroes. Nadie, absolutamente nadie, se imaginaba el horror que les esperaba. Esa fantasía de una guerra rápida y gloriosa se desvaneció en el barro del norte de Francia. El avance alemán se frenó en seco. El frente se estancó y ahí nació la imagen más icónica y terrible de este conflicto. Para que nos hagamos una idea de la escala de esta carnicería, basta con una cifra: 50.000. Esas fueron las bajas británicas en un solo día, el primero de la batalla del Somme. Esto no era una guerra, era un matadero industrial. La misma tecnología que prometía un futuro increíble se estaba usando para aniquilar gente a una velocidad de pesadilla. El problema era simple y a la vez mortal. Las armas defensivas, sobre todo la ametralladora, eran tan eficaces que atacar de frente era un suicidio. La única forma de sobrevivir, enterrarse. Y así nacieron las trincheras, una red de cicatrices que cruzaba Europa desde Suiza hasta el Mar del Norte y que condenó a los ejércitos a una guerra de desgaste brutal. La vida allí dentro era un infierno. Imaginaos, un bombardeo constante que volvía loca a la gente.
Vivir entre ratas, piojos, enfermedades, el pánico de tener que cruzar la tierra de nadie bajo el fuego enemigo, y la llegada de armas espantosas como el gas venenoso. Pero fíjate, que incluso en medio de toda esa brutalidad hubo momentos de humanidad. El más famoso, sin duda, la tregua de Navidad de 1914. Soldados alemanes y británicos salieron de sus trincheras, se intercambiaron regalos, cantaron villancicos, hasta jugaron al fútbol. Un pequeño recordatorio de que los monstruos de enfrente eran en realidad personas. Durante 4 larguísimos años esa guerra de desgaste fue consumiendo a los imperios. Pero en 1917, 2 acontecimientos clave cambiaron el rumbo de la historia por completo. Precipitaron el final del conflicto y dieron paso a un mundo totalmente nuevo. El año 1917 lo cambió todo. Por un lado, Rusia, devorada por su propia revolución, se retira de la guerra. Parecía una gran noticia para Alemania, pero fue un espejismo, porque casi al mismo tiempo Estados Unidos entraba en el conflicto, aportando muchísimos soldados y recursos frescos a los aliados. Alemania lanzó una última ofensiva a la desesperada en la primavera de 1918. Fracasó. Los aliados contraatacaron con todo y las líneas alemanas, por fin, se rompieron. El resultado fue un auténtico terremoto geopolítico. La guerra no solo se llevó por delante millones de vidas, sino que borró del mapa un orden mundial que llevaba siglos en pie. 4 imperios enormes, el ruso, el alemán, el austrohúngaro y el otomano, se vinieron abajo, así, sin más. La paz que se firmó en Versalles, bueno, de paz tenía poco. Se diseñó para castigar, no para reconciliar. A Alemania se le impusieron unas condiciones humillantes. Le quitaron todas sus colonias y territorios clave, como Alsacia-Lorena. Su ejército quedó reducido a algo simbólico y, lo que fue peor, la obligaron a firmar la cláusula de culpabilidad, asumiendo toda la responsabilidad por la guerra y una deuda económica imposible de pagar. Pero por supuesto, el coste más terrible de todos fue el humano. De los 70 millones de soldados que se movilizaron, casi la mitad fueron bajas, 10 millones de muertos y 20 millones de heridos. Se habla de una generación perdida, marcada para siempre por el trauma de la guerra. Y todo esto nos deja con una pregunta final bastante inquietante. El Tratado de Versalles se supone que iba a garantizar la paz, pero la humillación y el resentimiento que creó en Alemania fueron el caldo de cultivo perfecto para el extremismo. ¿Fue la paz que terminó con la guerra para acabar con todas las guerras simplemente el preludio de un conflicto todavía más terrible?